faro de luz de la juventud, insigne Carlos de gran virtud, ejemplo de un pueblo cristiano su vida, mostrándonos gracia en plenitud. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este nuevo podcast que nombramos Testigo del Querigma. Hoy recorreremos la vida y obra de un joven como tú y como yo, que hizo de lo ordinario de su vida algo extraordinario. Si quieres conocer su vida, su legado, quédate con nosotros. ¿No es así, Fabiana? Bienvenida. Así es, Luis. Bienvenidos todos a este nuevo podcast donde conoceremos al millennial que transformó la historia del mundo. Bueno, yo soy Fabiana Salcedo y reitero la invitación de mi compañero que se queden con nosotros y conozcan la vida de Carlo Acutis, una vida tan llena de espontaneidad y marcada por el amor infinito de Dios. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Carlo Acutis, primero que todo, nació el 3 de mayo de 1991 en el Reino Unido, de padres adinerados, y fue un testigo como cualquier otro de la vida. Un estudiante activo, un aficionado al deporte, a los videojuegos, un testigo de la fe entre los suyos, y especialmente una persona con un gran amor a la Eucaristía. Esto lo destacó más que todo en unas muestras, en unas exposiciones que él hizo y que todavía en nuestros tiempos se conservan en todos los países del mundo, entre otras más muestras que existen. Correcto, además porque se preocupó por dar testimonios de la seriedad de la vida cristiana frente a lo superfluo del día a día. Él se preguntaba por qué la gente se interesaba tanto por la belleza de sus cuerpos más que por la belleza de sus almas. Y además decía que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él entendía claramente el compromiso de una vida de fe, y así lo demostró, tanto en sus palabras como en sus obras, hasta que por medio de una leucemia fulminante, tuvo que partir a la casa del Padre entre el 11 y 12 de octubre del 2006. Un suceso tan inesperado como doloroso para cualquier familia que pierde un hijo en estas circunstancias, y a esa edad, apenas tenía 15 años. La información nos aclara que se trató de una leucemia tipo M3. ¿Pero qué es específicamente esta enfermedad? Para hablarnos de esto, invitamos al doctor Darío Portillo para que nos explique acerca de esta enfermedad. Doctor, bienvenido. Para definir la leucemia M3, primero hay que poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando. Es importante que sepan que hay diferentes tipos de leucemia y que esta enfermedad es característica de un tipo de células que están en un lugar que se llama la médula ósea. La médula ósea se encuentra en los huesos largos y planos, que se encarga de un papel muy importante para el cuerpo, que es la producción de la célula sanguínea, quiere decir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dependiendo de la línea genética o productora, puede ser de los glóbulos rojos o blancos, en este caso la leucemia enferma los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Hay diferentes tipos de leucemia y estos mielocitos, que son diferentes glóbulos blancos, pueden ser linfoblastos o mieloblastos. Los linfoblastos son los linfocitos y los mieloblastos son los que crean otro tipo de glóbulo blanco que se llama segmentado. Por eso esta leucemia se llama mieloide, porque va a enfermar a los segmentados. Y esta, la M3, se llama promielocítica, porque la célula particular que se va a afectar es el promielocito. Porque ¿qué es el promielocito? Son células inmaduras. Entonces, como son inmaduras, no pueden cumplir con su función. Y cuando el órgano vaso, que es el que se encarga de depurar cada 120 días tus células sanguíneas, cada 120 días hay un recambio. Esas células viejas se degradan cuando pasan por el vaso. Como estas células son inmaduras o amorfas, pasan por el vaso y son desintegradas, lo que va a causar un descenso o un aumento, depende del tipo de
de leucemia. Esta leucemia es dentro de los grupos poblacionales con leucemia representan entre el 10 y el 20%. Pero como enfermedad se ve en 0.3 por cada 100.000 habitantes, o sea, no es tan común, o sea que sería 2 por cada millón de habitantes. No es tan común ver personas con leucemia y en particular con este tipo de leucemia. ¿Solo le puede dar leucemia o este tipo de leucemia a los niños o también le puede dar a los adultos? No, al contrario, es mucho más común en los adultos. La edad promedio de aparición de este tipo de leucemia es entre los 40 y 50 años, con una edad promedio de 44 años, y en menor proporción en jóvenes. Por eso que es una enfermedad más de adultos y no es una enfermedad de jóvenes. Aunque se puede presentar en los jóvenes mayores de 20 años, también tenemos niños que puedan tener leucemia. Pero la edad promedio es 44 años, no es una enfermedad de los jóvenes. Las leucemias que están relacionadas con la juventud son las linfoblásticas y no las mieloides, que fue el caso de Carlos Acutis. ¿Y existe actualmente algún tratamiento para esta enfermedad, para tratarla y en tal caso curarla? Sí, esta es una de las leucemias que tienen mayor tratamiento y mayor eficacia en los tratamientos. ¿Por qué? Porque ya se determinó el origen probable de esta enfermedad y es una traslocación genética. ¿Qué quiere decir? Que hay un intercambio en esos cromosomas entre el 15 y el 17 y esa traslocación hace que se exprese un gen diferente. Un gen, cuando es diferente, le dice a la célula que en vez de crear células, glóbulos blancos maduros, crea glóbulos blancos de diferentes formas, pequeños, grandes, que no tienen la madurez para poder cumplir con su función. Esa traslocación genética es lo que produce la enfermedad, y como ya se determinó que esa traslocación, el tratamiento va dirigido a esa traslocación, que es básicamente con un tipo de quimioterapia que tiene efectividad hasta en el 80% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pacientes con este tipo de enfermedad, 80 mejoran y no tienen ningún tipo de recidiva. Pero si hay algún número de personas que sí se agravan y no la superan. Sí, como te dije, él es el 80%. Lamentablemente en el caso de Carlos, entró en ese 20% que o se complica durante el tratamiento o no tiene respuesta adecuada al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Como todos lo saben, el tratamiento para el cáncer es muy agresivo, es tan agresivo como la enfermedad. Y durante el tratamiento se ven complicaciones. Y Carlos fue uno de los pacientes que, en vez de tener mejoría con el tratamiento, él fue diagnosticado en septiembre. O sea, comenzaron con los síntomas y fallece en octubre. Por lo tanto, es una enfermedad que probablemente, sin tener datos precisos a la mano, podemos decir que es una enfermedad que pudo haber comenzado mucho antes, pero que como las leucemias al inicio tienen síntomas muy difusos, no se podía pensar que era una leucemia. Después que él empezó a tener síntomas más graves, que fue llevado al médico, se hicieron una serie de exámenes y se dieron cuenta que tenía una M3. Entonces él comenzó el tratamiento, lamentablemente no mejoró, entró en ese grupo que se complica, que no tiene respuesta al tratamiento y que lamentablemente fallece. Doctor, ¿cómo interpreta usted que el beato Carlos Acutis haya muerto de esta enfermedad y estando todavía conectado con Dios en medio de este sufrimiento? Bueno, esa respuesta para alguien que es de ciencia es un poquito complicada, pero así como la gente del mundo puede libremente inclinarse hacia la ciencia, los que hacemos ciencia también somos libres de creer. Y nosotros lo que tenemos una fe heredada, lo que creemos y somos practicantes, podemos decir que no es algo diferente al resto. En el mundo hay santos que fueron martirizados y la pregunta por qué, si estaban tan conectados con Dios, ¿por qué fueron martirizados? ¿Por qué sufrieron? Con Carlos no es diferente. Actualmente el martirio no es tan común, aunque la fe siempre va a ser perseguida. Este es un ejemplo de que él pudo ver en su sufrimiento
porque lo que dicen sus médicos, lo que dicen sus familiares, lo que dicen quienes los conocieron, que él en medio de su enfermedad no estaba triste. O sea, que él, aunque estuvo enfermo, él pudo ver en su enfermedad la presencia de Dios con él. Y para nosotros, los que trabajamos en la ciencia, los que somos practicantes de la ciencia, los que ejercemos la medicina, es algo que no te podríamos responder, pero los que tenemos un poquito de fe, te decimos esto, que no es fuera de lo común que un santo sufra, porque el cristiano está llamado a sufrir, y Carlos no fue la excepción. Y aunque estuviera tan conectado con Dios, con los sacramentos, el Señor le presentó esto en su historia para ser ejemplo al mundo, y lo es. Un muchacho que ser santo en esta era es atípico. Los santos que se están canonizando habitualmente son laicos, o sea, son personas del clero y no tan jóvenes. Y Carlos vino a ser ejemplo para el mundo, sobre todo para la juventud. Doctor, usted ha tratado pacientes con leucemia, ya sea M3 o de cualquier tipo. Bueno, directamente no, porque los médicos que tratan esta enfermedad son los oncohematólogos, o sea, los médicos encargados de los cánceres en la sangre. Pero durante todo este tiempo de pandemia, mi profesión es aplicar salud pública y epidemiología. Hemos atendido todo tipo de pacientes, sobre todo porque esto es un paciente de riesgo, que si bien durante el tratamiento, que es inmunosupresor, o sea, baja su sistema inmunológico, si se enferma de cualquier enfermedad que está sometida a vigilancia infecciosa, puede fallecer, y no de la enfermedad por la que está siendo atendido. Hemos atendido a estos pacientes y de verdad que el sufrimiento es enorme para ellos y para su familia, porque con la M3 sí hay tratamiento, pero en un país como Venezuela, que el acceso a los medicamentos de altos costos es complejo, ya la enfermedad acarrea un sufrimiento, pero el tratamiento acarrea otro sufrimiento de tener acceso al fármaco. Carlos, afortunadamente, vivía en un país donde el acceso al tratamiento era mucho más sencillo, pero igual se complicó. Y muchos de nuestros pacientes aquí a veces hay demora en el tratamiento y mejora. Por eso es que la ciencia a veces no sabe explicar el pronóstico de un paciente y otro, porque cada paciente es totalmente diferente. Gracias, doctor, por esa explicación. Ahora bien, para comentarnos del legado de este beato, tenemos también como invitado al padre José Domingo Alvarado. Él viene desde el templo Santa Inés en Maracaibo. Bienvenido, padre. La bendición. Díganos para usted, ¿qué ejemplo deja Carlo Acutis para la juventud? Carlos nace en el año 1991, es el año del inicio del Internet, y comienza esta época a desarrollarse la tecnología en cuanto al Internet. Carlos es hijo de esta época, y pienso que el gran legado de Carlos, especialmente a las nuevas generaciones, es recordarnos que la santidad es posible en lo cotidiano. Es posible ser santo en los pequeños actos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. ¿Cree usted que es necesaria la propagación de la devoción del beato Carlo Acutis en la juventud actual? Hoy más que nunca los jóvenes necesitan de modelos, de buenos modelos, para fortalecer su formación moral y espiritual. Hoy en nuestras redes muchos se llaman influencer o youtuber y se erigen como los nuevos maestros para nuestra juventud. Necesitamos volver a nuestras raíces cristianas, necesitamos redescubrir estos valores, estos testimonios y mucho más, Carlos, que pertenecen a nuestra actualidad. ¿Qué le diría a aquellos jóvenes que se sienten tocados por el ejemplo de Carlo Acutis hoy en día? Si has escuchado hablar de Carlos Acutis, de su vida, de cómo él como joven le dijo sí al Señor, y te sientes llamado, sientes ese deseo interior de vivir con fidelidad al Señor, ese deseo lo pone Dios en tu corazón, lo pone el Espíritu Santo. Así es, padre, y justamente en este marco de explicar su proceso de santidad, tenemos que acotar que son muchos los relatos de favores y milagros obrados por su intercesión en el mundo. Pero de todos ellos, solo uno se seleccionó para su beatificación, y que es el que ratificó la eficiencia de su acción en medio de la vida de la iglesia. Coméntanos, Fabiana, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos un caso desde Brasil
que trata de la curación de Mateus, un niño que sufría de una malformación llamada páncreas anular y que gracias a la intersección de Carlo logró sanarse. Pero antes de entrar en detalles, yo quisiera preguntarle nuevamente al doctor Darío acerca de este mal. Doctor, ¿qué es el páncreas anular? Bueno, el páncreas anular, contrario a lo que te comentaba de la leucemia, que tiene un componente genético, que no se ha demostrado que la M3 es solo por la traslocación, sino que hay múltiples factores que pueden causar leucemia, no solamente un defecto genético, no congénito. En el caso del páncreas anular es una enfermedad congénita. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad con la que se nace, no es una enfermedad que se desarrolla en el tiempo. El páncreas cuando se forma de dos estructuras que nosotros le decimos brote, un brote ventral y un brote dorsal. Estas estructuras, que son pequeñitas, rotan y se unen para crear el páncreas. Por eso es que nosotros decimos en medicina que el páncreas es un órgano que es abdominal y retroperitoneal, o sea, está dentro del abdomen y una porción está fuera del abdomen porque está más hacia la región posterior. Y todos estos movimientos que tiene que sufrir el páncreas durante su formación, ocurre algo que se cree que hay también un componente genético, pero no está demostrado, es que la teoría más aprobada es la del eco, que dice que ese brote ventral se hipertrofia, quiere decir que se pone muy grande y rodea todo el duodeno, que es una porción del intestino delgado, y cuando se rota forma un anillo completo en ese intestino delgado, que a medida que va creciendo en el periodo gestacional, o sea, dentro del útero, va creciendo, va disminuyendo la luz del intestino, quiere decir la luz del tubo, y lo que puede medir 2 a 3 centímetros puede medir milímetros. Por lo tanto no pasa de manera adecuada ni los medicamentos ni la leche materna, y por eso el síntoma más común en estos pacientes es los vómitos, que más que un vómito es una regurgitación, porque no se absorbe ningún tipo de alimentos, lo que acarrea con desnutrición, bajo peso, bajo talla, y que de verdad que es una enfermedad grave, una enfermedad que si no se trata lleva al paciente lamentablemente a la muerte. ¿Es tratable el páncreas anular? Bueno, eso depende de la presentación clínica. El páncreas anular se puede presentar como una obstrucción total, o sea que él rodea todo el intestino y lo obstruye completamente, y ahí el tratamiento es netamente quirúrgico, con técnicas muy complejas. Son cirugías que sus postoperatorios, o sea, su recuperación es muy aparatosa, y a veces los pacientes se complican y fallecen postquirúrgicamente. Hay otro tipo de presentación clínica, que es una pseudo-obstrucción o una obstrucción incompleta, o sea, que va a permitir el paso de los alimentos, y estos pacientes no tienen síntomas tan graves, son inespecíficos, pero que habitualmente en el tiempo se complica. Y hay otra presentación, que es donde no hay ningún tipo de obstrucción y que nunca se diagnostica, excepto cuando hay un hallazgo casual. O sea, por ejemplo, el paciente está sometido a otra cirugía abdominal y cuando revisan el páncreas ven que el páncreas es anular, o sea, está alrededor del duodeno, pero no causó ningún tipo de obstrucción. Este tipo de presentación no es quirúrgica, este tipo de presentación es asintomática, y lo que no tiene síntomas no se trata de ninguna forma. Pero básicamente cuando causa síntomas, y sobre todo síntomas graves, como es el caso de este paciente, el único tratamiento dispuesto por la ciencia es quirúrgico, no hay otro. No hay tratamiento médico, o sea, no hay un medicamento que lo mejore, solamente la descompresión quirúrgica, o sea, quitar esa porción que está obstruida para que pueda pasar el alimento y que pueda ser absorbido de manera adecuada. ¿Y cuán a menudo pasa esto de que los niños vengan con páncreas anular? Es muy poco frecuente. Lo que dice la literatura es que ocurre un caso por cada 50.000 nacidos vivos. Por ejemplo, en el Zulia nacen aproximadamente 35.000 niños al año y no llegamos ni a 50.000, por lo tanto hay años en que no tenemos ningún paciente con páncreas anular. Por eso es algo que es atípico, que sí tenemos, es una de las causas de abdomen agudo obstructivo en la infancia, sobre todo en los niños recién nacidos, y
y que de verdad que es muy poco común la enfermedad. Gracias, doctor, por esos datos. Bueno, la crónica del milagro relata que Mateus, cerca de cumplir 4 años, estuvo en riesgo de morir por esta enfermedad. Fue cuando los médicos le aconsejaron a su madre, Luciana Viagna, que tuviera mucha fe en medio de estas tribulaciones. Ella rezó lo más que pudo por su hijo, y fue durante un encuentro suyo con el padre Marcelo Tenorio de la iglesia Nuestra Señora Aparecida en la ciudad de Campo Grande, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, que la invitó junto a la comunidad a pedir la intercesión del venerable siervo de Dios para entonces, por esta causa, como aporte a su proceso de beatificación. Luis, un punto importante que veo aquí es el detalle de la constancia de la fe en medio de estos sucesos. Padre José Domingo, ¿qué papel juega la intersección de los santos y la oración a ellos en todo esto? Los santos en nuestra iglesia cumplen una doble función. La primera, ser modelos de vida para nosotros. Existen en la historia de la iglesia santos de todos los estados de vida. Santos niños, santos jóvenes como Carlos Acutis, santos solteros que permanecieron solteros, consagrados a Dios, santos que dieron su vida por defender su virginidad como Santa Inés, su pureza, ¿no? San Tarcisio, de los primeros siglos de la iglesia. También santos casados como San Isidro Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza. Santa Rita de Casia fue casada también y después fue religiosa. Santos religiosos como la Madre María de San José, beata venezolana, la Madre Candelaria. Santos laicos, varones consagrados a Dios como José Gregorio Hernández. Es decir, que tenemos santos para todas las vocaciones, para todas las llamadas a la santidad que hace el Señor según el estado de vida. La primera misión de los santos es servirnos de modelo y la otra misión es ser intercesores, es decir, que ellos están vivos, para Dios no existe la muerte, están en el cielo e interceden por nosotros, por eso oramos, son abogados. El más importante o la más importante de estos intercesores ante Jesucristo es la Virgen María, que la amamos nosotros en el Zulia con la advocación de la Chinita, pero que tiene nombres por todo el mundo, ¿verdad? Fátima, Lourdes, del Carmen, del Valle, Candelaria. Entonces, la primera de los santos que intercede por nosotros es la Virgen, y junto a ella, hombres y mujeres que como ellas le dijeron que sí al Señor. La oración es importante, por supuesto, es uno de los motores de nuestra vida. La oración es el arma para combatir las tentaciones, para mantenerse fieles en el matrimonio, para yo ser fiel en mi sacerdocio, para poder decirle no al mundo, no a lo que me degrada, no a lo que me esclaviza. Y por supuesto que esa llamada a la santidad la tenemos todos desde nuestro bautismo. Buen punto, padre. El registro de los hechos narra que fue el 12 de octubre de 2013 cuando participaban el abuelo del niño junto a él en una veneración de la reliquia de Carlo, una pijama manchada de sangre que él tuvo antes de morir. En el momento que la llevaron la reliquia para que todos los asistentes pudieran tocarla y pedirle una gracia, Mateus, que ya estaba muy débil por la enfermedad que lo hacía vomitar constantemente, había preguntado en casa qué debía pedir y se le dijo que dejes de vomitar. Así lo hizo y al detener la reliquia gritó con la energía que le quedaba: dejar de vomitar. Y en ese momento empezó su recuperación. Aquí hay que resaltar algo. Esto no fue mentira. Hay testimonios de la gente presente en este momento que testifican lo mal que se encontraba el niño. Es más, parecía prácticamente desahuciado por lo débil que se veía. Esa noche Mateus, al volver a casa, él pidió cenar lo suficiente y pidió más. Eso, ante la extrañeza de su madre, esperaron que vomitara todo, como siempre, pero esto ya no ocurrió. Y fue aquí la sorpresa para todos, porque no había comida ni bebida que él no vomitara. Y que ya no pasara esto ahora era algo increíble. La madre esperó un mes para ver cómo evolucionaba el niño, y en los análisis que le practicaron descubrieron que no solo la enfermedad había desaparecido, sino que su páncreas había retornado a la morfología normal de un niño de su edad. Ya el ganar estatura y peso era cuestión de tiempo. Doctor, una pregunta común en estos casos. ¿Cómo maneja usted la relación con la fe en casos complejos como estos? Sí, bueno, el páncreas anular, como te dije, es una enfermedad que necesita tratamiento quirúrgico cuando tiene síntomas sobre todo este tipo que está causando que el paciente tenga bajo peso, mala absorción y que lamentablemente si no se opera o no se interviene quirúrgicamente, el paciente va a fallecer. Estos casos
habitualmente siempre hay una explicación para todo, siempre para todos los casos. Y es por eso que los milagros tienen que ser cuidadosamente revisados y revisando la literatura. Es tanto que el grupo que certifica el milagro tiene médicos especialistas para poder decir que esto no se puede explicar. Porque si bien va a haber mucha gente que va a decir, ya va, pero es que eso no era un páncreas anular obstructivo que obstruía completamente, algo tenía que estar pasando porque el niño tenía 4 años, no era un recién nacido. Y la presentación clínica habitual es en los recién nacidos que se complican y fallecen. En este caso, si bien el paciente probablemente algo pasaba por la luz del tubo, le estaba causando bajo peso, baja talla, el niño estaba desnutrido, lo que sus médicos recomendaban era que tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Y como te dije hace rato, estas intervenciones habitualmente se complican. ¿Recomienda usted la oración a los santos en situaciones de complejidad como esta? Bueno, yo particularmente con mis pacientes, no en casos complejos, sino en todos los casos. Porque los que conocemos a la iglesia y estamos dentro de la iglesia, vemos milagros todos los días. O sea, para el mundo esto es un milagro, que alguien que estaba enfermo fue sanado. Así como Jesucristo en ese momento dio vista a los ciegos, cura a los leprosos, porque es un milagro patente, un milagro que se ve, es algo que la gente lo puede ver, porque el que conoce al niño, los que estaban rodeando al niño, sabe que el niño mejoró sin ningún tipo de tratamiento. Pero los milagros ocurren todos los días, desde un matrimonio destruido que se reconstruye, desde un padre que perdona a su hijo, desde una esposa que perdona a su esposo. Eso es un milagro, y más en esta sociedad de hoy en día. Y sí, con mis pacientes, sobre todo en los últimos años que tuvimos un tiempo muy oscuro, siempre al paciente se le decía, papá es Dios. Él es el que decide quién se sana y quién se no. Él es el que le pone el fin a tu vida. Él es el que sabe cómo vas a morir. Es el que sabe por qué te presentó una enfermedad. No somos nosotros. Bueno, gracias, doctor. Muy interesante. Para finalizar el caso de este milagro, ya al día de hoy Mateus es un niño completamente sano y vive feliz con su familia, pero con la razón de coincidir esto con el tiempo de confinamiento por la pandemia de COVID, él no pudo estar presente para presentar la reliquia del Beato Carlo Acutis en su ceremonia, pero de todas maneras es un signo importante para la iglesia. Ejemplo de un Bueno, para resumir, fue dada la aprobación de la Santa Sede y del Papa Francisco acerca de este milagro el 22 de febrero de 2020, y el 10 de octubre del mismo año elevó a la categoría de los beatos al venerable Carlo Acutis. En esta ceremonia sus padres Andrea Acutis y Antonio Salzano presentaron su reliquia, su corazón. Desde entonces su fiesta litúrgica se celebra el 12 de octubre de cada año. Padre, un detalle curioso es ver que la devoción de beatos como Carlos Acutis se ha propagado rápidamente por varios países de Latinoamérica como Argentina, México, y ver que se trata de un futuro santo europeo que nos trae este mensaje tan importante de parte de Dios. ¿Cómo podemos imitar sus virtudes en nuestras vidas? Bueno, la vida espiritual, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú empiezas a tener contacto con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la participación en los sacramentos, para nosotros los católicos, lo más importante es la Eucaristía, es el centro de nuestra fe, todos los domingos, así nos lo dejó, nos lo mandó el Señor. Esa intimidad con el Señor te lleva, te impulsa a imitar sus virtudes, a discernir, iluminado por el Espíritu Santo, cuándo decir sí y cuándo decir no. Yo estoy seguro que Carlos en su vida tuvo que decir no a muchas cosas, porque también los jóvenes en esta sociedad actual, donde no se respeta la vida, donde la moral está totalmente destruida, o en un gran número de muchachos están siendo atacados, todos estamos siendo atacados por esta subcultura de la muerte, como la llamaba el Papa San Juan Pablo II. Y en ese combate cotidiano es el Espíritu Santo el que te impulsa a vivir las virtudes. Todo eso surge de la intimidad con el Señor. Si tú no te acercas, si tú no buscas, no vas a encontrar ese discernimiento para poner en práctica las virtudes de Carlos, como la oración, el amor a Jesucristo en la Eucaristía, el deseo de servir como catequista, ayudando a los enfermos, se puso a la orden de su párroco para trabajar en la parroquia.
todas esas virtudes las va suscitando el Señor en la medida en que nos vamos acercando a Él. Y esa es la clave, acercarse al Señor. Bueno, ahí lo tienen, todo un candidato a la santidad que nos bendice desde el cielo y que nos acompaña a nuestros pasos. Dios nos conceda llamarlo pronto Santo Carlo Acutis. Agradecidos por haberse quedado con nosotros en este podcast. Los invitamos que no se pierdan el próximo capítulo, que tiene más información importante sobre este ángel de la juventud. Agradecemos nuevamente a los invitados, al Padre José Domingo y al Dr. Darío Portillo por acompañarnos. Gracias, Fabiana, gracias, Dr. Darío. Bueno, Padre, no nos podemos despedir sin que nos imparta la bendición. Estoy convencido de que el testimonio de este testigo del querigma será un signo de consuelo y fortaleza para todos los que quieran seguirlo y ser felices viviendo el tesoro de la fe como lo vivió él. Gracias, Padre, y será hasta una nueva ocasión. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.